Uno cree que se ha de poner árbol, otro cree que no debe ponerse árbol. ¿Por qué? Porque yo soy más espiritual y si pones árboles, esta es el paganismo y en la Navidad, Cristo no nació el 24 de diciembre. Entonces, cuando hay este conflicto de opiniones, es importante recordar lo que dice también la Biblia, versículo 23 del capítulo 14 de Romanos. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, Cristo no nació el 24 de diciembre, todos lo sabemos, pero los cristianos aprovechamos este momento donde viene un espíritu de tristeza en muchas personas, otros que comienzan a añorar por sus familiares y viene un intercambio impresionante de regalos que tiene su origen en el que Dios dio a su Hijo unigénito, de ahí viene todo, Dios nos dio a Jesucristo su Hijo. Y este momento de la Navidad es una oportunidad maravillosa para poder testificarle a nuestra familia, principalmente en la noche de la cena. Un cristiano que no da a la familia el testimonio de la Navidad y por qué es Cristo, por qué murió, estamos desaprovechando el momento más importante que Dios nos puede dar. Y en cuestiones del árbol, yo quiero decirles que mi esposa pone un árbol precioso, con esferas preciosas. Y nosotros no estamos adorando el árbol, ni tampoco, si tú quieres poner un nopal en lugar de un árbol, pon un nopal entonces. Ni Dios va a estar vigilando. A ver, va a mandar al ángel Miguel. A ver quién pone el árbol y le pones una tacha. Y a los que no pusieron el árbol, les pones una palomita. ¿Se imaginan que Dios estuviera juzgando al ser humano si tenemos árbol o no tenemos árbol, si somos vegetarianos o no somos vegetarianos? El reino de Dios, dice el mismo capítulo, no consiste, versículo 17, en comida, bebida, árboles, no árboles, vestido, no vestido, sino que el reino de Dios consiste en paz y gozo en el Espíritu Santo. En el día de Navidad, ¿tú tienes paz? ¿Estás tranquilo en tu alma? ¿No tienes una conciencia que te acuse? ¿Te puedes dormir como un niño chiquito porque has hecho las cuentas con Dios y te has puesto a cuentas con Él? ¿Tienes realmente, verdaderamente esa paz y tienes gozo en el Espíritu Santo y no una cara de amargado y de aguacate en la hora de la Navidad? Dios te bendice y Dios está contento contigo. Damas y caballeros, ¿por qué es precisamente en esta época navideña cuando millones de personas son apoderadas de un espíritu de melancolía, de tristeza y de mucha soledad? ¿Por qué es precisamente en la Navidad cuando millones de personas son movidas profundamente en sus emociones y en sus sentimientos como en ninguna otra época del año? Y es precisamente en esta época cuando todos buscamos qué cosa regalarnos unos a otros. La razón la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque la Biblia nos muestra que el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Y aunque Él no nació ni el 24 ni el 25 de diciembre, lo aprovecha la humanidad para poder celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo carne para darle a la humanidad una idea concreta, definida y tangible de qué clase de ser es Dios, para que cuando pensemos en Dios, pensemos en Jesús, porque Jesús era Dios en la carne. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: y vimos que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La aparición de este ser hace 2000 años en la tierra es el evento central de toda la historia de la humanidad. Nunca nadie en ninguna parte del mundo celebra
cuándo nació Buda. Nadie celebra cuándo nació Mahatma Gandhi. Ni tampoco se paraliza el comercio, los bancos y aún los gobiernos ateos para en muchas partes de la humanidad celebrar no solo su nacimiento, sino también la famosa Semana Santa, su muerte, pasión y resurrección. ¿De qué forma tan tremenda impactó Jesucristo a la humanidad? Que Él está en la boca de los grupos satánicos de rock. Y en las personas que se burlan de Dios, atacan a la persona de Jesucristo. ¿Por qué no atacan a Buda? ¿Por qué no atacan a Mahatma Gandhi, a Krishna o a los otros gurús o al Dalai Lama? ¿Por qué es Cristo el centro de la historia, el centro de la controversia y el centro del desprecio y de la burla, aún de millones de seres humanos? Cristo vivió la vida más extraordinaria que jamás ningún ser humano haya vivido. Cristo ha sido el hombre más compasivo, el más tierno, el más gentil, el más humilde, el más manso que cualquier otra persona y el más misericordioso que jamás haya vivido. La muerte de Cristo ha sido una de las muertes más injustas y el juicio de Cristo ha sido, dentro de los anales de la jurisprudencia, el más cruel, el más vil y el más traicionero de cuantas personas hayan sido juzgadas antes en la humanidad. Es en esta época de Navidad, repito, cuando nos preocupamos en darnos regalos unos a otros y aún la gente continúa ignorando que los mejores regalos nos los dio Dios hace 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo. En esta mañana quiero compartirles a ustedes 4 regalos que Dios tiene para ti en esta Navidad. Los 4 más grandes regalos que muchos de ustedes en esta mañana los pueden recibir absolutamente gratis. ¿Qué fue lo que Dios te ofrece o nos ofrece en la persona de Jesucristo? En primer lugar, nos ofrece como primer regalo un consejero. Notemos que en Isaías 9:6, el calificativo que se le daba al Mesías era admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los seres humanos cada día están más confundidos. Nunca el mundo había estado tan confundido en la política, en la economía, en las religiones, en la moral, en la ética, etcétera, etcétera. Y andan buscando por diversas filosofías y por diversas religiones y en los placeres lo que solamente la persona de Cristo te puede ofrecer. Quiero preguntarte, cuando tú tienes algún problema en tu matrimonio, ¿a quién acudes para pedirle consejo? ¿A la doctora Corazón? ¿Al psiquiatra? ¿Al psicólogo? Cuando tienes un problema con tus hijos, ¿a quién acudes para pedirle consejo? A menos que haya muchos de ustedes que equivocadamente crean que en el matrimonio no hay problemas. O que muchos de ustedes crean que sus hijos siempre van a ser santos y les van a llamar el Martín de Porres de la colonia. O a menos que ustedes crean que en la vida no hay problemas tampoco para educar a los nietos, para trabajar, para vivir. Y la vida está llena de problemas. Y la Biblia nos muestra que los seres humanos somos insuficientes, incapaces, inadecuados para poder traer la solución a los problemas de nuestro hogar, con nuestros hijos y en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha vuelto sus ojos a Dios. Y la Biblia nos muestra que es en la persona de Cristo a quien Dios designó para que Él entrara en la persona del Espíritu Santo a nuestro corazón y pudiéramos, desde que recibimos a Cristo en nuestra vida, de ahí en adelante saber
que vamos a enfrentar muchos problemas y vamos a enfrentar gigantes y murallas y fortalezas, pero a todos nuestros problemas, a todas nuestras vicisitudes y todos nuestros obstáculos serán derrumbados por el poder y la sabiduría de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17, Cristo le dice a sus discípulos, Juan 14, 15 al 17, si me amáis, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Esta palabra consolador es una palabra que en el original griego se escribe parakletos, con K, parakletos, que significa alguien que es llamado junto a alguien para poder consolarlo, fortalecerlo, animarlo e impulsarlo a seguir viviendo. Miren ustedes que la vida sin Cristo es difícil de vivir. Yo no entiendo cada día que pasa y que nos abruman los problemas, cómo hay millones de personas que pueden enfrentarse a la vida sin Jesucristo. Y esta es la razón por la cual la humanidad está sumida en el alcoholismo, en las drogas, en la evasión de impuestos, en el robo, en el fraude, en el crimen. Y por esta razón también muchas personas buscan el suicidio. Cristo dice que nos enviaría un consolador, y noten ustedes que dice, para que esté contigo para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará dentro de ustedes. En Juan 14, versículo 26, dice Cristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Vemos pues que la Biblia nos ofrece el regalo de Dios de darte en esta Navidad, en esta mañana, antes de salir por esa puerta, que lleves a tu casa un consolador dentro de ti. Para que cuando tengas un problema en tu matrimonio, sepas que no se ha acabado el mundo. Cuando un hijo huye de nuestra casa y se escapa de nuestro hogar, no se ha acabado el mundo. Cuando tienes una deuda demasiado grande que no puedes pagar, no se ha acabado el mundo. Porque hay una puerta abierta, hay un consejo sabio, hay una solución, pero tú tienes que humillarte y reconocer que solo Jesucristo te puede dar la mano. Que solo en la Biblia encontrarás el consejo y la dirección adecuada para poder seguir viviendo y seguir instruyendo a tus hijos y seguir trayendo la solución a los problemas de tu propio hogar. Vemos pues que Jesucristo en esta mañana, en la persona del Hijo de Dios, trae con nosotros al Espíritu Santo, y tú necesitas darte cuenta que necesitas un consejero, un consolador para poder vivir el resto de tus días en la paz que solo Dios te puede dar. ¿Qué otra cosa nos regala Dios en esta mañana en la persona de Cristo? Nos regala algo que el mundo no conoce. En más de 6,000 años de historia, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, han habido en 6,000 años de historia 25 años de paz. O sea que la historia humana es una historia de conflictos tras conflictos, guerras, revoluciones, golpes de Estado, hijos contra los padres, padres contra la esposa contra el esposo, los ciudadanos contra el gobierno. El mundo no conoce la paz porque dice la Biblia en el profeta Isaías, no hay paz, dijo Dios, para los malos. Hay guerra en el corazón del hombre. Y esta guerra de entre nosotros es la que nos impide estar en paz con todas las personas a nuestro alrededor. El segundo regalo que Dios te ofrece en esta mañana
es la paz en tu corazón. La palabra paz viene de la palabra griega eirene, con E al principio, eirene, y significa unir dos cosas que estaban separadas. En otros momentos, en otras palabras, tú estás en esta mañana en guerra contra ti mismo. Y tú no puedes conquistar el mundo si no te conquistas primero en tu propio corazón. Tú no puedes decir que puedes llegar a obtener logros y doctorados y diplomados y ganar el mundo si nunca conquistaste dentro de ti a tu propio ego. Y la Biblia dice que esta paz no se puede lograr con ningún precio, con ningún dinero, y nadie te puede dar la paz, ni tu gurú en Chapultepec, ni aunque te vayas con los lamas del Tíbet, ni aunque hagas meditación trascendental en Chapultepec. La Biblia nos muestra que esta paz, en Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14, es lo que conocieron los pastorcitos cuando oyeron que el ángel se les aparecía y les anunciaba la venida del Salvador. Dice Lucas 2, versículo 13 y 14, estas palabras: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En la tierra paz. ¿A quiénes? A los hombres que tienen buena voluntad. Por fin llegaba un ser del espacio, de extraterrestre, y venía a este mundo y traía con él a nosotros la paz. Y la Biblia dice que fuera de Cristo en la humanidad nunca podrá conocer la paz. Ahora, ¿qué paz es la que Cristo nos trajo? La Biblia nos llama en Romanos 5, versículo 1, la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la Biblia dice que tú eres enemigo de Dios. Hoy me podrá contestar alguien: pero es que yo siempre he creído en la Virgencita y en los santitos y siempre he creído en Dios. Mira, la pregunta es: ¿en cuál Dios? Porque hay miles de dioses para los seres humanos. Han hecho dioses a los astros. En Teotihuacán han hecho dios a la luna y al sol. En otros países hacen dios a los ídolos. En otros se inclinan delante de hombres que esculpen con madera y que forman a través del cemento. En otros países adoran a Dios a las rocas. En otros a los espíritus. La pregunta es: ¿cuál Dios? Y la Biblia nos revela que el único Dios verdadero, el creador del universo, que nos hizo a nuestra imagen y semejanza, es el Dios de la Biblia y es el Dios y Padre de aquel hombre que vino hace 2000 años a traer con nosotros la paz de su Padre a esta tierra. En otras palabras, la Biblia dice que mientras tú no aceptes a Jesucristo en tu corazón, tú no puedes tener la paz con Dios. Aunque tú digas que crees en Dios, no te has sometido a su gobierno, no te has sujetado a sus mandamientos, eres independiente, eres autónomo, no tienes la única ley más que tu propio ego, tus propias reglas, tú dices lo que tienes que hacer, y mientras tú vivas en este estado de rebelión, no puedes nunca tener paz. La Biblia nos muestra en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo del 13 al 16. Y dice la Biblia en Efesios 2, del 13 al 16, y en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20, la Biblia dice: y por medio de él
Jesucristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La Biblia nos dice en otras palabras que cuando Jesús moría en la cruz, tú eras enemigo de Dios y tú estabas acá, y en medio de Dios y de ti, en medio de Dios y de mí, se pone Cristo como un árbitro. Se pone Cristo como un mediador entre Dios y nosotros. Y con su muerte, al abrir sus brazos en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, Dios ve a su Hijo pagando la culpa de tus pecados y de mis pecados. Y al ver Dios a su Hijo pagando tu cuenta y mi cuenta de pecados, entonces Dios dice, el que crea y reciba a mi Hijo en su corazón, yo veo entonces que esa persona deja de ser mi enemiga. Cuando yo veo a Cristo colgado, le digo, Padre Santo, gracias porque alguien paga en mi lugar, aunque yo nunca hubiera podido pagar esto, te recibo en mi corazón como mi Salvador, y en ese momento el Espíritu Santo entra a mi corazón, me consuela, me aconseja y me trae la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios te ofrece en esta mañana que tú puedes hacer la paz con Él mediante el sacrificio de la muerte de Jesús. Tú tienes en esta mañana que darte cuenta que en tu corazón hay guerra, que no puedes dormir. Por eso tomas pastillas tranquilizantes. Por eso tienes que recurrir a anestésicos como el alcohol y a drogas. Por eso tienes que andar de mujer en mujer. Por eso andas de disco en disco, de cantina en cantina, de botella en botella, de negocio en negocio, de fraude en fraude, porque no tienes paz en tu corazón y nunca la tendrás hasta que no hagas la paz con Dios mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, el regalo más importante que Dios nos da en esta mañana, en la persona de Cristo, es un Salvador. Dice Lucas 1, versículo 30 al 35. El ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. ¿Cómo? ¿Saben ustedes qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa el Salvador. Viene del hebreo Yoshua, que significa Dios salva. Entonces, cuando nació este niño que tienes en tu nacimiento junto a tu árbol de Navidad, en esta Navidad, ese niño que nació hace 2000 años en un pesebre, sus papás no escogieron el nombre, sino que el ángel Gabriel, que vino desde el tercer cielo a este planeta, traía el encargo de su padre que le pusieran por órdenes de Dios, no por ningún ser humano. Dios no nos da a nosotros la opción de dirigir su reino. Él es el que lo dirige a través de Cristo. Y el ángel le dijo a María, a ese niño le vas a poner por nombre Yoshua, que significa el Salvador. ¿El Salvador de qué? ¿De qué cosa te tiene que salvar Dios? ¿Por qué la humanidad ha inventado que venimos del chango, por ejemplo? ¿Por qué en las universidades y secundarias se enseña a los estudiantes que somos el resultado fortuito de una selección natural, de una evolución? Pues de las mentes de los hombres como Carlos Darwin, como Sigmund Freud, como Friedrich Nietzsche, como Carlos Marx, que han postulado ideas contrarias a la Biblia para atacar la obra de Dios. Pero la Biblia nos muestra que es el más grande regalo, porque esta salvación, la salvación de nuestros pecados, no se puede obtener de acuerdo a la Biblia, aunque vayas a la villa
50 veces de rodillas. No se puede obtener aunque te bauticen de niño. No se puede obtener aunque te confirmen y hagas la primera comunión. No se puede obtener aunque seas amigo, ahijado y primo del arzobispo. No se puede obtener aunque tengas la foto del Papa en tu casa y aunque vayas al Vaticano. La Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La Biblia dice que la salvación de nuestra alma no se encuentra en ninguna organización, no se encuentra en ninguna iglesia, no se encuentra en ningún santo, no se encuentra en ninguna virgen. La salvación se encuentra en la persona de Jesús. En Hechos 4, versículo 12, la Biblia dice, porque no hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. En 1 Timoteo 2, versículo 5, la Biblia dice, porque no hay otro mediador, no hay mediadoras, no hay mediadores, nadie. La Biblia dice que es Cristo Jesús el único que puede en esta mañana salvarte de tus pecados. Yo recuerdo en mi propia vida, por eso en los desayunos tenemos testimonios de personas que han sido cambiadas por el poder de Dios. Yo fui criado en un colegio lasallista, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria y la mitad de la universidad, que no terminé, lo hice en colegios muy religiosos. Mis padres eran muy religiosos, pero a los 18 años abandoné la religión y me convertí en un enemigo de la religión. Me hice ateo. Acepté el comunismo, la filosofía marxista, la dialéctica materialista como una opción para enfrentar las hipocresías y las mentiras que la religión, yo creía, me había enseñado. Y un día, después de estar yo metido muy profundamente en la filosofía marxista y convencido de que el comunismo era la respuesta, llega mi hermano menor Alejandro y me dice, quiero hablarte de Jesús. Y yo le dije inmediatamente, yo no quiero saber nada de Dios, ni quiero saber nada de ninguna religión, porque en mi mente cualquier cosa que me decían de Dios lo identificaba con la religión en la que yo fui educado y estaba harto de la hipocresía de mi religión. Entonces mi hermano me contestó y me dijo, yo no vengo a hablarte de ninguna religión, no te vengo a hablar de católicos, ni de protestantes, ni de bautistas, ni de presbiterianos, ni de mormones, ni de testigos de Jehová. Te vengo a hablar de un hombre que hace 2000 años murió en una cruz. Dio su sangre por tus pecados y de un libro que no es un libro religioso. Si tiene más ciencia la Biblia, es más científica la Biblia que cualquier libro científico que ustedes conozcan. La Biblia tiene los registros más antiguos de antropología, de arqueología, de geografía, de historia y de cualquier otra ciencia que quieras. Y cuando mi hermano me dijo eso, me impactó y me motivó a comenzar por primera vez en mi vida a leer la Biblia. Y comencé, me recuerdo muy bien, a leer el Evangelio de Juan capítulo 14, donde Jesucristo le dice a sus discípulos, no se turbe su corazón, si creen en Dios, crean también en mí. Versículo 4, y ustedes saben a dónde voy, les dijo a los discípulos, y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les contestó, cuando yo leí esto, caí de rodillas y le acepté como mi Salvador. Y les voy a explicar por qué. Jesús les dijo, yo soy el camino. El único camino por donde un ser humano pueda caminar en esta vida, yo soy. Número 2, yo soy la verdad. Jesús es la única verdad intangible, absoluta e inmutable que existe en el universo. Él es la única verdad. Y en número 3, yo soy la vida eterna. Si tú no tienes a Cristo, estás en un camino equivocado. Si tú no tienes a Cristo,
vives una mentira. Y si tú no tienes a Cristo, no tienes la vida eterna. Cuando mueras, resucitarás para presentarte al juicio eterno y ser enviado al infierno. Entonces Jesucristo se presentó delante de mí hace 23 años cuando me convertí, y delante de mí yo tenía dos opciones nada más. Y este es mi mensaje a los universitarios, a los profesionistas y a cualquier persona intelectual. Jesucristo es o ha sido el psicópata loco, desquiciado, psicótico más grande que la humanidad ha conocido. O Jesucristo es lo que Él dijo ser. Pero no me vengas con que fue un gran maestro de moral, porque Él no nos deja esa opción. No me vengas con que fue uno más de los grandes iluminados, porque Buda jamás dijo que Él era la verdad. Moisés nunca dijo que Él era la verdad. Krishna nunca dijo que Él era la verdad. El Dalai Lama, aunque le dijo al Papa hace 3 años que Él era Dios, no ha muerto, ni ha resucitado, ni ha hecho los milagros que hizo Jesucristo. Entonces Jesucristo o fue un loco o fue realmente Dios. O lo rechazas para toda tu vida o caes en esta mañana delante de Él de rodillas y le dices como Santo Tomás, mi Señor y mi Dios. Dios nos ofrece en la persona de Jesucristo la salvación de nuestros pecados, porque la Biblia dice que tú y yo nacimos en pecado. Nacimos con una maldición tú y yo y todos los seres humanos, los príncipes, los pobres, los ricos, por cuanto todos pecamos, Romanos 3:23, y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú has pecado, yo he pecado. La humanidad se sabe pecadora y por eso en la Navidad hasta los mafiosos mandan dinero al Vaticano o mandan dinero al cura o le mandan dinero a los niños buenos. O ahorita en el Teletón que está en México, todo mundo que se siente culpable de alguna forma da dinero para lavarse su conciencia y sentirse menos culpables. Pero tú puedes regalar tu casa al Teletón y puedes regalar al convento de las monjitas, lo que tú quieras. Pero si tú no tienes a Jesucristo, las obras no nos pueden salvar. Efesios 2:8-9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios diseñó, Dios escogió en su soberanía que sea la muerte y la sangre de Cristo la que nos dé el pase, la visa para poder entrar al reino eterno. Una vez una señora me dijo, oiga señor, bueno, pero es que todos los caminos llevan a Dios y cualquier religión es buena sabiéndola llevar. Yo le contesté y le dije, señora, ¿usted qué religión es? Me contestó católica y le volví a decir, señora, si usted es católica, usted debería de saber que el catolicismo tiene un fundamento y una base, la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia dice que sin sangre no hay perdón de pecados, y la Biblia dice que hay caminos que parecen derechos y su fin es camino de muerte. ¿Cómo se atreve usted a decir que todas las religiones llevan a Dios cuando Cristo dijo, cualquier otro camino lleva al infierno? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo no es el que nos vino a salvar, entonces pues cada quien pórtese como pueda. Si las religiones nos llevan a Dios, Dios nos hubiera dicho, miren mijitos, pórtense bien y sé bueno con mamita, no digas groserías mijito, mira, roba pero no mucho, ten un divorcio de vez en cuando, adulterio de vez en cuando y nos vemos al final, si me das $10,000 ahí arriba en el cielo. Damas y caballeros, la Biblia dice que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si tú no estás bajo esa sangre preciosa del Salvador, si tú no crees en ese sacrificio, en ese árbol de Navidad que tú pones ahora para recordar el momento en que Él nació, si tú no puedes poner tu fe en Jesucristo, hagas lo que hagas, vas en un camino
que conduce a la muerte. El profeta Isaías, 750 años antes de que Cristo naciera, escribió en el capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escuchen lo que dice, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando me encuentro a un rabino judío o alguna persona que profese el judaísmo, que no creen en Cristo como el Mesías, les enseño siempre Isaías 53 y les pregunto, ¿qué otro ser en la historia de la humanidad ha cumplido al pie de la letra esta profecía de Isaías? Si Cristo no cumplió estas profecías, entonces, ¿quién las cumplió? ¿Dónde está pues el Mesías que ellos están esperando para que cumpla y que diga que alguien en una cruz murió, sufrió, fue molido, le rompieron la cabeza, le rompieron la nariz, le rompieron las cejas, le pusieron clavos en sus manos, le desgarraron la espalda, le clavaron los pies y lo levantaron en alto entre el cielo y la tierra para ser exhibido como un criminal? Y ahí en la cruz, ese hombre moría entre el cielo y la tierra, en medio de dos criminales, y nos decía que nos amaba. Porque de tal manera te ama Dios. Tan grande es el amor de Dios por ti y por mí, que nos regaló gratis a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en Él crea, en este momento no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en cuarto y último lugar, en Lucas 1, 31 y 32, Dios nos da no solamente un consejero, no solamente su paz, no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que Dios nos regala en el paquete completo de su Hijo Jesucristo, nos regala un reino eterno. O sea que cuando tú recibes a Cristo, entras inmediatamente a formar parte de la inmortalidad. Comienzas a formar parte de un reino inconmovible e inmutable que es el reino invisible de los espíritus. Tu cuerpo día a día nos vemos en el espejo, canas, arrugas, nos degeneramos, el corazón cada vez trabaja menos, el pulmón, el estómago, todo por afuera está sometido a la ley de las termodinámicas, que es la ley en la Biblia de la corrupción. Todo se deteriora, todo se descompone. La casa, la pintura, tu coche, el Popocatépetl, las estrellas, todo tiende a perecer como un vestido viejo. Pero el interior, cuando tú recibes a Cristo, la Biblia dice que entonces se va renovando. Y mientras por afuera nos vamos desgastando, por dentro vamos cada día siendo más y más y más creciendo a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Este reino eterno se nos promete cuando nació Jesús en Lucas 1, 32 y 33. Dice el ángel, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y escuchen lo que dice el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Aquí todo en la vida es de carácter transitable, temporal,
transitorio, inestable, los regalos que te van a dar se van a echar a perder el año que entra o dentro de 2 años, no sé cuándo, pero al aceptar a Cristo, Dios nos regala un reino juntamente con Él. En Juan 14, Cristo les dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para ustedes. Y si yo me voy, les prepararé lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, tú también estés. Y en Apocalipsis capítulo 21, al acabar la Biblia, el apóstol Juan escribe desde la isla de Patmos cuando fue desterrado por el emperador Diocleciano. Ahí escribió Apocalipsis y en el capítulo 21 dice estas palabras: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios tus lágrimas, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Damas y caballeros, en esta Navidad, aunque tú celebraras el nacimiento de Cristo los próximos 50 años, si Él no nace en tu corazón, de nada sirve que pongas un nacimiento. De nada sirve que pongas un árbol de Navidad y que le des regalos a todo el mundo si tú no aceptas humildemente el regalo de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios nos promete en la Biblia que después de esta muerte hay otra vida esperándonos. No somos animales, ni venimos de los animales. Nuestros sentimientos, las emociones nos dan testimonio de nuestro ser. O sea, yo por mis emociones tengo conciencia de mi ser, y mis emociones y mis sentimientos al oír la palabra de Dios, al oír estos cantos, en esta época se conmueven porque el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que Dios es real, de que lo necesitamos, que no podemos seguir viviendo sin Cristo en la vida, que México solamente tiene una solución y no es el nuevo regente, no es el nuevo partido, no es el nuevo gobernador. La solución a México es la predicación del Evangelio de Jesucristo. El año que entra vamos a emprender en México una de las más grandes cruzadas nacionales en contra de la violencia y del crimen. Y el único libro que vamos a levantar va a ser la Biblia, porque allá en el Estadio Azteca y en el Estadio de Querétaro y en Guadalajara y en Monterrey vamos a decirle a los gobernantes y a México que la única forma en que el país puede cambiar es que este mensaje se predique para que ellos vean cómo los policías, los gobernantes, los diputados y los criminales caen de rodillas llorando y pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. Mientras México no haga la paz con Dios, no puede haber paz en nuestro país. No podemos confiar en Estados Unidos, ni en un hombre sabio que venga y quite todas las cosas malas que existen, porque el problema no es el hombre, el problema es el corazón del hombre. Y mientras Cristo no sea levantado, México seguirá hundiéndose. Pero para que Cristo sea levantado, tú tienes que ser un testigo de Cristo en tu escuela, en tu trabajo, en el hospital, en tu taller, en tu consultorio. Para eso nos llama Cristo en esta mañana, para que le aceptes y vayas al mundo y te conviertas en su testigo y le platiques a tu paciente y a tu secretaria y a tu jefe y en la Cámara de Senadores que Él vive y que necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana volverse a Dios, aceptar a Cristo por primera vez en tu vida?
Tal vez eres católico, tal vez eres protestante. No sé qué religión tengas, pero si tú tienes una religión y no tienes a Cristo, vas camino al infierno. Ven a Jesús en esta mañana, híncate y pídele perdón por tus pecados, que tus párpados derramen 2 o 3 lágrimas de todas las maldades que has hecho, de tu rebelión, de tu soberbia, de tu orgullo, y reconoce que no fuimos creados para ser dioses. No somos independientes, dependemos de Dios y tenemos que depender de Él por toda la eternidad. Les pido que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. Así con tu rostro inclinado. La Biblia dice que cuando Jesús nació, sería llamado Hijo del Altísimo. Dios le dio el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Porque este ser, este santo que nació hace 2000 años, fue llamado admirable. Admiró al mundo de su época y nos sigue admirando 2000 años después. Otro nombre de Cristo es Consejero, porque en Él están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Él es el Dios fuerte, porque Él es tu única fortaleza. Él es el único que te puede defender. Él es el único donde tu alma tendrá descanso. Él es llamado Padre Eterno, porque Cristo, antes de nacer, Él ya existía con su Padre. La Biblia dice que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y el otro nombre de Cristo, Príncipe de Paz, porque Él vino a traer la paz a nuestros corazones y vendrá por segunda vez a traer la paz a la humanidad, y entonces se acabarán las guerras. El león morará con el cordero, las víboras podrán ser acariciadas por los bebés, no habrá espinas en las plantas, porque la tierra será cambiada y habrá cielos y nueva tierra. Ya no habrá lágrimas, ya no vamos a morir, nunca nos volveremos a enfermar, ni habrá envejecimiento, porque la maldición será quitada de la tierra cuando Él venga por aquellos que le esperan, por aquellos que creyeron que Él es el Hijo de Dios. En esta mañana, Él te manda que te arrepientas de tus pecados, por cuanto ha establecido un día en el que nos ha de juzgar con justicia. Él te pide que le abras tu corazón y que gratuitamente, tú no tienes que hacer nada, le recibas como tu Señor y tu Salvador, porque la salvación es gratis. A Él le costó su sangre y tú solo tienes que creer en Él y recibirle como tu Salvador. Todos ustedes en esta mañana con su cabeza inclinada, que han sido tocados por el poder del Espíritu Santo a través de la Biblia, que han venido con un corazón preparado a escuchar esta conferencia, te quiero decir que Dios te ama. Dios te ama y te ha amado eternamente. Y en su infinito amor,
te quiere perdonar. Los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Bueno, abran sus Biblias, los que la traen, en el libro del Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, porque vamos a ver los 3 misterios satánicos. Y vamos a abocarnos en esta mañana al misterio de Babilonia. La Biblia es un libro sellado. Contiene información espiritual. Y esta información espiritual no le es dada a las personas que son muy inteligentes, muy intelectuales, 5 doctorados en ciencias políticas, doctor en filosofía y letras, bla, 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 que aun cuando tienen este conocimiento terrenal, ya sea politólogos o personas que discuten o que debaten o que son completamente diestros para poder debatir todos los temas del mundo, la información espiritual de la Biblia le es dada a las personas que tienen al Espíritu de Dios, a las personas que se enfrentaron algún tiempo en su vida con Jesús, se dieron cuenta que necesitaban el perdón de sus pecados, porque Él fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días, y al entrar Jesús a tu vida, en quien están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, comienza tu vida a ser llenada de un conocimiento que no proviene del mundo. En 1 de Juan capítulo 4, 3 y 4 dice el apóstol, ellos son del mundo y hablan las cosas del mundo. El que es de Dios nos oye. En esto diferenciamos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La persona natural, la persona que no tiene a Cristo en su vida, le es locura la información espiritual. En los 40 años que tengo predicando la palabra, 43 de convertido, y en todos los, se podría decir, más de 100 debates que he tenido con escépticos, agnósticos, politólogos, ateos, etcétera, etcétera, siempre me he enfrentado, cuando atacan la Biblia, preguntarles si ya la leyeron. Y créanme que casi un 80% de las personas que discuten, agreden o son hostiles a la Biblia o la critican, ni siquiera la han leído. Y cuando te dicen, ya la leí, quiere decir que comenzaron desde el Génesis. Imagínense nada más. La Biblia no se comienza a leer desde el principio, sino desde el Nuevo Testamento. Y te dicen, ya la leí, o sea, leí los 66 libros en 3 o 4 meses y con eso ya entendieron los secretos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces es importante que esto lo tengamos nosotros como base, porque estos secretos que pertenecen al mundo espiritual, a Dios le ha agradado revelárnoslos a nosotros. Cuando Jesús comenzó a hablar en parábolas, Mateo 13, Marcos capítulo 4, etcétera, etcétera, les dijo a ustedes, a los discípulos, a los que me siguen, les es dado a entender las cosas que estoy contando en las parábolas. Que el sembrador salió a sembrar, que el trigo, la cizaña, las aves del cielo, la tierra, etcétera, etcétera, que la gente ni siquiera entiende, tenían un trasfondo espiritual dado a los que siguen a Jesús. Entonces, si tú eres una persona, o los que nos escuchan, que quieres respuestas, por ejemplo, ¿por qué Dios permitió el mal en el universo? ¿Por qué, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué los creó sabiendo, como
omnisciente que es Dios, etcétera, etcétera, no vas a tener respuestas hasta que comiences a seguir a Jesús. Porque a Dios no le interesa enriquecer tu conocimiento intelectual, sino cambiar tu vida, transformar tu vida. Entonces les digo a los discípulos: ustedes que ya me siguen, a ustedes les voy a dar a revelar y a que entiendan, les voy a abrir el entendimiento para que comprendan las cosas que la gente común y corriente, por muy inteligente que sea, no las puede entender. El libro del Apocalipsis, que es el 66º libro de la Biblia, es un libro lleno de símbolos. Y todos estos símbolos que aparecen en el Apocalipsis aparecen en el Antiguo Testamento. Casi la mitad de las citas del Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Entonces, si yo quiero entender en el Apocalipsis qué significa Babilonia, o los 10 cuernos, o las 7 cabezas, o quién es la bestia, necesito tener un conocimiento anticipado del libro de Daniel, del libro del Génesis y del libro de Ezequiel, principalmente para yo poder interpretar o enseñar el Apocalipsis. Entonces, vamos a abordar en esta mañana, en esta serie que me ha parecido veras maravillosa, y yo mismo estoy asombrado cada vez que descubro más y más misterios en la Biblia, el misterio de Babilonia. En la Biblia hay 2 palabras, 2 ciudades que se mencionan más que cualquier otra nación de toda la historia. Y la primera es Jerusalén. Es la que más se menciona desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la segunda es Babilonia. Cuando la Biblia termina en el Apocalipsis mencionando a Babilonia, a una ramera que vamos a ver ahorita, por eso se le llama un misterio, porque es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento fue en la tierra de Babilonia donde comenzó la brujería, la astrología, el ocultismo, las ciencias ocultas y todo aquello que pertenece a la dimensión satánica tuvo su origen en Babilonia. Ahora bien, la palabra Babilonia y Babel son intercambiables, pero encontramos nosotros en Génesis capítulo 10 que la primera ciudad que Nimrod se le menciona en Génesis 10 del 8 al 10 como un cazador delante de Jehová. Pero esa palabra delante de Jehová significa en contra de Dios en el original hebreo. Y él fue el primer hombre que levantó Babilonia, que después acabaron levantando una torre, Génesis 11, la torre de Babel, donde Dios tuvo que confundir las lenguas, porque si ellos continuaban con ese sueño, con ese anhelo de llegar al cielo y de tener comunicación con los astros, etcétera, etcétera, ellos iban a acabar completamente destruidos por Dios. Entonces, la gran variedad de lenguajes que hay en el mundo es una manifestación de la misericordia de Dios, porque de otra manera nos acabaríamos todos, pero en 3 días. Entonces, gracias a que unos hablan francés, otros español, otros italiano, etcétera, etcétera, el mundo ha durado casi 6,000 años. Muy bien, ahora Babilonia, aparte en el Antiguo Testamento, aparece con otros nombres geográficamente. Uno de ellos es la tierra de los caldeos. La tierra de los caldeos.
Y esta palabra, la tierra de los caldeos, esta frase significa la gente que vivía en Caldea, y Caldea era Babilonia. Entonces, cuando tú oyes la tierra de los caldeos, es la zona geográfica donde la humanidad se comenzó a levantar en contra de Dios. Y actualmente, geográficamente, se encuentra en la nación de Irak. Ahí lo que es ahorita Irak y Siria, porque en el Antiguo Testamento Irak y Siria era la tierra de la Mesopotamia y no había una división, estas dos naciones no están divididas todavía, y toda esa área geográfica es precisamente donde comenzó la humanidad, de acuerdo a la Biblia, porque por ahí corre el río Tigris, que nace en en Turquía, son como 3,000 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico, donde ahorita hay una gran tensión, por cierto, entre Irán, Inglaterra y Estados Unidos, porque Irán continúa apoderándose de los barcos petroleros ingleses, porque está provocando Irán. No sé si leen los periódicos anoche, otro escándalo, que no han soltado el barco que capturaron los iraníes en el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, que es exactamente junto a Irán, porque ellos quieren una guerra contra Estados Unidos por el grupo Hezbollah terrorista, para que si Estados Unidos actúa a través de la naval y a través de la guerra y se viene un enfrentamiento, entonces entraría a la guerra Israel, y bíblicamente los judíos destruirían Elam. Apúntalo, de Enrique, L-A-M. Elam es una franja que está dentro de Irán, junto al Golfo Pérsico, pero es la parte más pegada al Golfo Pérsico, al estrecho de Hormuz. Y ahí en Elam, que pertenece a Irán, es donde se encuentran los reactores nucleares más poderosos de Irán. Ahí están las centrifugadoras del uranio 235, que es el elemento químico para producir la bomba atómica o las bombas nucleares. Entonces, de acuerdo a la Biblia, en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, se profetizó hace 2500 años que Elam iba a ser destruido, no Irán, porque Irán va a sobrevivir a la guerra de Ezequiel 38 cuando se una con Rusia y Turquía para destruir Israel, cosa que no lo van a lograr. Entonces, Babilonia significa confusión. Confusión. Otras traducciones la han puesto porque en la Torre de Babel querían ellos tener una puerta para con Dios. Querían que era una puerta al cielo que los iba a comunicar con los dioses. Pero la palabra Babel es básicamente la palabra confusión. Entonces vemos que nosotros, que desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad, los seres humanos vivirán confundidos sin Dios. Esto es lo interesante de por qué aparece otra vez la palabra confusión al terminar el Apocalipsis, relacionado con las religiones. Porque aquí vamos a encontrar a una mujer, y las mujeres en la Biblia siempre han representado dos cosas espiritualmente nada más. Encontramos, ¿verdad?, a las mujeres que representan la iglesia, porque la iglesia se le compara con una mujer, y la otra Jezabel, o la gran ramera, que representa las religiones o la falsificación del camino a Dios, que es lo que querían hacer con la Torre de Babel. Y antes de entrar al capítulo 17 de Apocalipsis, quiero que vean otra cosa en el capítulo 9 de Apocalipsis. Rápidamente regresen al capítulo 9 y vean ustedes algo tremendo.
Vemos nosotros en la sexta trompeta, Apocalipsis 9, versículo 13 en adelante, de qué manera se describe en la sexta trompeta uno de los ríos que atraviesan Babilonia. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Bravo. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Junto al Nilo. Tampoco. Qué interesante que hay 4 principados satánicos ahorita atados junto al río Éufrates, que es el río que atraviesa Irak y Siria y que desemboca en el Golfo Pérsico, donde hay una gran posibilidad que estalle una próxima guerra. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, el área geográfica más endemoniada que hay, más satánica, más que el Teposteco y más que cualquier otro lugar donde hay brujería a la mexicana, es Irak e Irán. Ahí están 4 principados atados, y dice la Biblia, y fueron desatados, versículo 15, los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los ángeles. En otras palabras, el mundo que vivimos actualmente está bajo el control de ángeles, pero no ángeles buenos, ángeles caídos. Y la Biblia nos corre las cortinas y nos muestra que en esta época que estamos viviendo, que ya se va a acabar, vamos a entrar a donde ya los ángeles caídos serán completamente derrotados y entrará Cristo con la iglesia a gobernar el mundo por 1000 años, después la Nueva Jerusalén, después la eternidad. Pero dice Hebreos capítulo 2, Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles. O sea, el mundo que viene después del de nosotros, ya los ángeles no van a tener parte, ahorita sí la tienen. Y esto lo explica el capítulo 10 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel, el capítulo 2 de Daniel, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, etcétera, etcétera, donde cada nación, Grecia, Egipto, los medos, los persas, los romanos, los babilonios, todos tenían ángeles que les decían a los gobernantes lo que tenían que hacer. Y eso el mundo pues no lo sabe, ¿verdad? Por eso se nos manda a orar por nuestro gobierno, porque hay ángeles que están influenciando tremendamente los asuntos del mundo terrenal donde tú y yo vivimos. Muy bien, vayamos pues a Apocalipsis 17 y veamos este conflicto y este misterio que vamos a resolver, que es el primero de Babilonia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Brínquense al versículo 18. ¿Quién es la ramera? Y la mujer que has visto es una ciudad. ¿Ven cómo la Biblia se interpreta a sí misma? No es de interpretación privada la Biblia. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los dioses de la tierra. O sea, antes de seguir abordando, la Biblia profetiza en este capítulo que vendrá una ciudad que se va a levantar en el mundo religiosa. Y que esta ciudad religiosa
está mezclada con la política y que al mismo tiempo esta ciudad va a gobernar la política durante 3 años y medio, y la política que va a reiniciarse con el anticristo va a matar a la mujer, o sea, va a incendiar esta ciudad, y entonces los últimos 3 años y medio de la gran tribulación vendrá la persecución del anticristo. Entonces, los primeros 3 años de la tribulación, la persecución es religiosa, y los últimos 3 años es política. Y esto es interesantísimo, porque la unión de la religión con la política ha sido durante toda la historia. Un ejemplo, para que no se empachen. ¿Cuáles son los 2 poderes que mataron a Cristo? Los 2 espíritus que mataron a Cristo. El espíritu religioso. No fue el espíritu comunista, ni socialista, ni el espíritu ateo, fue el espíritu religioso y el espíritu político. Cuando salió Pilato ante el pueblo, le gritaron los líderes religiosos: crucifícale. El poder religioso, representado por los fariseos, influyó en el poder político de Pilato. Él representaba como procurador, y Pilato se lavó las manos y dijo: es que yo no encuentro ningún mal en este hombre. Y entonces ellos comenzaron a gritarle: crucifícale, crucifícale y entréganos a Barrabás, porque la costumbre era que cada Pascua se soltara a un preso político. Entonces vemos nosotros cómo el poder político cede a la presión del poder religioso, y entre los 2 se encargan de matar al Mesías del mundo. Y desde entonces, antes y por toda la historia, vemos todos los emperadores con brujos. Siempre los emperadores y los presidentes y los gobernadores siempre han tenido personas del mundo del ocultismo. Dichosos los que se han salvado y han tenido cristianos de consejeros, pero siempre han estado consultando a los brujos, a los astrólogos, a los ocultistas. Los invitan a sesiones espiritistas para que invoquen espíritus, pero la unión entre el mundo religioso del oculto lo vamos a descubrir. El mundo religioso pertenece al ocultismo. Se van a sorprender de muchas cosas. Y por eso es tan satánico, porque es el que controla el gobierno político. Y así ha sido durante toda la historia. Y cuando el anticristo, antes de que él pueda tomar el poder del mundo, va a necesitar, Apocalipsis 13, al falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Va a ser un líder religioso que va a unir a todas las religiones del mundo en una sola. Y cuando ya el anticristo vea que ellos le pavimentaron el camino para que su gobierno político pudiera emerger, entonces el anticristo quema a esta ciudad donde se van a concentrar las religiones del mundo, y él se proclama, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, el único Dios, donde el mundo lo adora como adoraron a los césares romanos como dioses. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea, aquí hay un juicio contra una ciudad. Es lo primero que acabamos de despejar, esta incógnita. Esta ramera representa a una ciudad que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas en la Biblia son las naciones, como lo interpretó el versículo 18. Y dice así, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este ángel viene
para enseñarle a Juan un juicio, una sentencia que viene decretada del tribunal cósmico de Dios. Quiero que sepas que voy a juzgar a este sistema religioso. Y es muy importante que a esta ciudad se le da el nombre de ramera. Vamos a explicar esto. La palabra prostitución en la Biblia es una palabra que puede tener un uso apropiado cuando algo lo apropias de la manera correcta, o un uso inapropiado. Cuando el sexo se vende, o cuando alguien entrega su cuerpo a cambio de algo, se llama prostituirse. Entonces, cualquier persona que tenga relaciones sexuales porque va a recibir ya sea dinero o una mejor posición, o porque el jefe de tu trabajo te invitó a Acapulco porque te va a hacer su secretaria particular con el doble de sueldo, tú te estás prostituyendo. Pero no solamente en ese aspecto se puede usar la palabra prostituirse, también se puede usar en el ministerio cristiano. Cuando, por ejemplo, un pastor sabe que un miembro de su iglesia vive en adulterio y viene la esposa y nos dice: mi esposo vive en adulterio, pero resulta que don Pancho, el que vive en adulterio, el gordito rabo verde sinvergüenza, fue el que puso el techo de la iglesia y es el que más diezmos está dando. Entonces, si un pastor, por saber que don Pancho es el que más económicamente está ayudando a la iglesia, y ese pastor no disciplina a don Pancho, ese pastor es un prostituto. Ha prostituido su ministerio, se vendió. ¿Me van siguiendo? Siempre que tú cedes a tus convicciones por dinero o por un interés, te estás vendiendo. En la Biblia es la palabra fornicar. Por eso más adelante dice que esta ciudad ha fornicado, ha tenido relaciones ilícitas con los gobiernos, y la iglesia no tiene que haber separación entre iglesia y el Estado. La separación gubernamental y políticamente entre la iglesia y el Estado es beneficiosa, es saludable, porque ningún Estado, ningún gobierno puede imponer. Hagan de cuenta que en México surge un presidente cristiano. Este presidente de ninguna manera debería atreverse a imponer el cristianismo en la República Mexicana, porque se coartaría la libertad, porque todos somos libres de manifestar las creencias en las cuales nosotros creemos. Pero cuando ya se impone una religión a través de la muerte o de la Inquisición o de la tortura con el beneficio de la iglesia, es cuando vemos que ese sistema se ha prostituido. Se ha prostituido, porque a la iglesia no le corresponde juzgar a los malos, eso le pertenece al Estado. El Estado usa el Estado de Derecho para castigar a los malos, silla eléctrica o pena capital o pena perpetua, lo que sea. La iglesia tiene la función de predicar el evangelio para que el corazón del ser humano sea transformado. La justicia la aplica el Estado, no la iglesia. Para que me vayan siguiendo con mucho cuidado. Esto es muy importante, porque el otro día escuché una conferencia de un grande teólogo que me sorprendió con lo que dijo, y me dice: de todos los países a los que yo he visitado en Latinoamérica, el más inculto y el que más ignorante es de todo lo que está pasando, México lindo y querido.
sentí algo bien feo aquí adentro de mí. Se considera el país más ignorante y más inculto de todo lo que está pasando políticamente, religiosamente, etc. Como que si al mexicano no le importa más que el Calimán y las telenovelas y el América, desde luego. Además vive el América. Bueno, pero esto es tremendo, ¿verdad? Y otra cosa que también me sorprendió es que un análisis que hizo las Naciones Unidas fue que en Europa el promedio de la gente normal, desde los 10 años de edad hasta los 25 o 30 años de edad, cualquier europeo de cualquier nación de Europa ha leído antes de los 25 años por lo menos 6, 7 libros al año. Y en México, 1 al año. Y con trabajo no lo acabaron. ¿Se imaginan? Estamos con el esto, con el Calimán, la televisión, ausentes completamente de cultivar nuestro espíritu, nuestra mente intelectual. Me gradúo de abogado y jamás me vuelvo a meter a la jurisprudencia ni a los libros. Me gradúo de médico, no me actualizo con todos la tecnología impresionante en la medicina que hay actualmente. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han notado que ya no uso lentes. Asústame. No es para que se asusten, ¿verdad? Pero es increíble. Tengo como 40 años usando lentes. Yo tenía hipermetropía, estigmatismo y no podía leer. Ahorita tengo una visión de 20/20, impresionante. ¿Saben lo que me hicieron? Resulta que ahí en Dallas, Texas, está uno de los médicos oftalmólogos que trajo el rayo láser. Pero a mí no me hicieron nada más el rayo láser, sino que me hicieron 2 implantes de la oftalmología, 2 implantes intraoculares. O sea, me metieron 2 ojos o 2 lentes, no sé. Y cuando yo le pregunté al oftalmólogo después, duró 16 minutos la cirugía. Primero uno y como al mes me hicieron el otro. Y le dije, bueno, ¿cómo está esta explicación? Y me dice, mira, hay 5 tipos de lentes. El que te metimos a ti se llama ultralight. ¿Qué significa esto? Con un rayo láser te perforamos una incisión milimétrica y por un tubo te metimos un lente envuelto como un taco. Y entró el lente y dentro de tu ojo se abrió como una tortilla. Y entonces se tiene que ir pegando a la parte de atrás, al tejido, y en ese momento, bueno, me dieron entrenamiento, ¿verdad? Todos los días me dieron que tenía que hacer una pluma así, acercármela a todo, nomás como 50 o 100 veces, hasta que ya pudiera ver de cerquito. Ahorita ya no necesito nada, ya puedo ver de lejos, ya la luz casi no me molesta. Pero es impresionante la tecnología de la oftalmología y de todas las demás ramas de la ciencia del siglo XXI. A mi hijo Caleb le hicieron en 7 minutos el láser, nada más que a él no le hicieron cirugía. A él con el puro láser le quitaron los problemas que tenía de la vista con una garantía de 35 años. Ahí me dieron hasta que venga el Señor por nosotros. Pues sí, ya para qué quiero más, ¿verdad? Bueno, pero este es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, están pasando muchas cosas en el mundo y tenemos que estar actualizados, tenemos que estar leyendo revistas, actualizándonos, ¿verdad? Las noticias para saber y enterarnos cómo está la cosa, y tenemos que tener hambre, pero más que nada, hambre de la Biblia. Muy bien. Entonces, la prostitución en este pasaje, la ramera, representa, si lo quieres apuntar, la prostitución de la religión. Cuando la religión se vende, cuando la religión ofrece, dame dinero y tu hijo va a ser sanado, dame dinero y la maldición se irá de tu casa, o manda dinero y vas a recibir a cambio algo. Esta religión está negociando
la salud y se está prostituyendo. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no por necesidad, ni por coerción, ni por amenaza, ni porque si no mandas, la maldición de Tutankamen caerá sobre tu casa. Ahí es cuando vemos la prostitución de la religión. Hace poco acaban de capturar a un hombre, ¿verdad?, en Estados Unidos, líder de una secta que se llamó La Luz del Mundo en México, que no se imaginan ustedes, ¿verdad? No son millonarios, son multimillonarios. Y lo más asombroso es que el 70% de las gentes que van a estos millones de personas que pertenecen y el dinero que tienen, son gente humilde, son gente de pobres, o sea, de la clase indígena y de casi, como decía Cantinflas, desleídos y deslustrados. No son muchos profesionistas ni mucho menos. Y estas personas, ¿verdad?, tenían comandos armados. Cuando ese hombre viajaba con guardaespaldas, con ametralladoras, etcétera, etcétera. Y llegó a convencer a la gente de que él era Dios. Y cuando él entraba a la iglesia había un trono literal, donde él se sentaba con muchachas junto y muchachas por acá a los lados, y entraba y lo comenzaban a adorar como Dios. En otras palabras, él estaba vendiendo, prostituyendo la religión. Y así hay cantidad de sectas, e inclusive se puede dar en iglesias cristianas, cuando los líderes, vuelvo a repetir, por causa del dinero o por conveniencia del dinero, se venden y sus convicciones las crucifican para poder obtener lo que ellos están ofreciendo mediante milagros. Este es el problema de las religiones que se prostituyen. Muy bien. Y esto es lo que sucede en Apocalipsis 17, como lo vamos a ir viendo, una ciudad prostituta que ha fornicado, dice el versículo 2, con los moradores de la tierra. Y más o menos ustedes ya pueden irse dando cuenta de quién estamos hablando. La única, para que ustedes estén enterados, sin afán de ofender a nadie, la única religión que existe en el mundo, la única que tiene un lugar en las Naciones Unidas, es Roma.